y les voy a compartir las diapositivas. Vamos a avanzado. Vamos a compartir. Ok. El día de ayer estábamos hablando acerca de la ley y la política pública. Ya sé que nos desviamos un poquito, pero el tema que tocamos tiene mucho que ver con la ley y la política pública, o sea que fue un desvío razonable el que tuvimos. Vamos entonces a recordarnos de las tres cosas que vimos ayer acerca de las diferencias entre la ley y la política pública. Por ahí vamos a empezar. ¿Cuáles son esas diferencias? Y las primeras tres que vimos ayer es que la ley, la función creadora, la posee el poder legislativo. Ustedes saben que el poder ejecutivo y el poder judicial pueden tener iniciativa de ley, pero en casos muy específicos y razonables. Ejemplo, cuando se crea la ley sobre justicia, la ley sobre la carrera judicial, pues obviamente el que tiene que saber qué es lo que va dentro de esa ley es el poder judicial. Por eso es que permitimos que ellos tengan esa iniciativa. Y cuando hablamos de políticas públicas, pues el que tiene la función creadora de esas políticas públicas es el poder ejecutivo. Él es la regla, él es el que lo va a tener. Ciertas excepciones existen, sí existen. Como que, por ejemplo, cuando el Poder Judicial dice, vamos a crear una capacitación para que los jueces sepan utilizar los sistemas virtuales durante el COVID. Esa es una política pública que se crea en un momento específico para una cuestión específica. ¿Sí? Entonces, puede ser que los otros poderes tengan esa función creadora, sí, pero son en cuestiones muy limitadas y que solo les competen a ellos. ¿Sí? Luego tenemos cómo están hechos. La ley está hecha por las personas porque yo personalmente elijo a mi diputado, ya sea porque es bonito o porque yo realmente leí y sé quién es cada uno de esos diputados y a él o a ella le di mi voto, ¿sí? Entonces, yo soy la que pongo a esa persona ahí. Entonces, por eso es que decimos que está por las personas, ¿sí? Diferente a las políticas públicas que como dependen del Poder Ejecutivo, están hechas para las personas. ¿Por qué? Porque yo elijo al presidente, elijo al alcalde. A esos son a los que elijo. Pero yo no elijo quiénes son todo ese montón de gente que trabaja en la alcaldía, todo ese montón de gente que trabaja en la Secretaría de Salud, en la de Educación, en la de Agricultura y Ganadería, en la Secretaría de Defensa. O sea, yo no soy la que elijo a todas esas personas. Entonces, ellos trabajan para nosotros. ¿Eso significa que son empleados nuestros? Sí, eso es lo que significa, que ellos son empleados nuestros. Eso es lo que significa. Entonces tenemos esas dos, la función y el hecho. Y luego tenemos el régimen. El régimen de la ley es constitucional porque tiene que seguir los parámetros que nos dicta la Constitución. Mientras que las políticas públicas es una cuestión política porque depende del partido político que esté, ya sea en la alcaldía o ya sea en el gobierno central, ellos van a hacer sus proyectos dependiendo a qué partido político ellos pertenecen. ¿Esos proyectos tienen que respetar la ley? Claro que sí, pero pueden tener dimensiones muy distintas. Ejemplo, hubieron alcaldes que fueron a Nayib y le pidieron vacunas y Nayib se las dio. Y hubieron alcaldes que se esperaron a que el gobierno central les diera las vacunas. Eso es lo que estamos hablando. Y si ustedes se fijaron, ningún nacionalista que era alcalde fue a pedir vacunas a Nayib, ¿verdad? Se fijaron en esa parte. Los que fueron a pedir usualmente eran del Libre o del Partido Liberal, muy pocos, pero sí del Partido Liberal. Esos fueron los que fueron a pedir las vacunas. O sea que es una cuestión política cómo yo voy a decidir hacer esos proyectos. Entonces, habiendo visto eso, vamos a ver cuál es la actitud que tiene la ley y la política pública. La actitud que tiene la ley es que nos quiere regular. La actitud que tiene la política pública es que nos quiere promover. Ejemplo, en Honduras nosotros hablamos acerca de tránsito. Sí, la ley de tránsito. La ley de tránsito dice que tenemos que usar el cinturón de seguridad, ¿verdad que sí? Importará mucho si a usted no le gusta usarlo. O está quebrando la ley si usted no lo usa. Lo para un policía de tránsito, le hace la esquela. A menos que le haga ojitos, me dicen a mí, me dijo una muchacha a mí una vez, no, yo le hice ojitos, abogada.
No me dio la esquela. Por lo menos el regaño le dio. Sí, el regaño sí me lo gané. Con Me dijo, licencia, Sandra. licio ojitos y ya estuvo. Lo que quiere hacer la ley es decirnos qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer y qué es lo que tenemos permitido hacer. Y la ley de tránsito es un excelente ejemplo que nos dice, tiene que usar el cinturón de seguridad obligatoriamente. Cuando vamos a las políticas públicas, tenemos que la misma dirección de tránsito hace ciertos anuncios. Y si se han fijado, tienen que gastar dinero en hacer esos anuncios, empezando porque tienen que tener alguien que haga el anuncio, ya sea en tele, en radio o en prensa, o inclusive algo que se ha vuelto muy popular en Instagram o en Facebook, tienen que tener alguien que esté haciéndolo. A esa persona le están pagando por ser un relacionador público, ya sea que tenga el título o no, porque son pocos los relacionadores públicos en Honduras. Pero hay que pagarles por hacer ese trabajo. Además de eso, dependiendo de dónde lo estamos publicando, puede costar dinero el tener que hacer esa publicación. Si es en Instagram no cuesta dinero, pero si estamos hablando de la Tribuna, el Heraldo, la prensa, el Tiempo, si estamos hablando ya de HCH, nada de eso es gratis. Todo eso implica un costo. ¿Qué es lo que ellos salen diciendo? Usualmente ahorita para feriado morazánico van a salir diciendo, no beba y maneje y use su cinturón de seguridad. Respete las señales que tenemos, no exceda velocidad. O sea, le empiezan a dar este montón de mensajes a usted. ¿Por qué? Porque lo que quieren promover es que usted siga la ley. O sea que la ley lo que hace es decirnos, puede hacerlo, no puede hacerlo, debería de hacerlo. Mientras que la política pública lo que hace es una campaña. Por ejemplo, cuando estamos hablando de este tema, una campaña diciéndonos, por favor, siga la ley, porque si no sigue la ley, ahí van a estar los policías y puede ser que lo ayuden o puede ser que pues lo lleven preso, que lo, como me dicen a mí, tengo uno de mis alumnos que es de tránsito, justamente aquí de UTH, y me dice, los llevamos a la pecera, abogada. Sí, en vez de darles esquela, le decomisan el carro momentáneamente y lo llevan a la pecera. ¿Para qué? Para no ensuciarle su récord. Pero además de eso, para que usted no sea una amenaza. O sea que ellos lo que quieren es promover un buen comportamiento. Eso es lo que ellos quieren hacer. Y así nosotros podemos ver bastante ejemplo. En Honduras, nosotros tenemos el derecho a los alimentos. Eso incluye el agua potable, pero también incluye el mero alimento. ¿Cómo hacemos esas promociones? Firmando tratados con la FAO, que es parte de Naciones Unidas, para que ellos vengan y nos donen comida, arroz, frijoles. Y no es que somos el granero, no, no, nunca fuimos. Eso fue una idea que tuvimos, pero nunca fuimos. Entonces nos donan arroz, nos donan frijoles, nos donan maseca, para que nosotros andemos donando a varios lugares que lo necesitan. Tenemos el Banco de Alimentos de Honduras, por ejemplo, que ellos ayudan en esa distribución. Y van y le dan, antes lo daban en las escuelas, ahora pues estamos viendo cómo lo hacemos. Durante el COVID pues han habido ciertas iniciativas que le llevan su canasta o cosas de esa naturaleza. Entonces una es la que nos dice qué es lo que debemos de tener, los alimentos, y la otra lo que promueve es esa obtención de los alimentos por quien no puede obtenerlos. ¿Sí? Luego vemos el formato. El formato de las leyes es bastante formal. ¿Por qué decimos eso? Porque tienen que seguir una manera rigurosa, no solo de ser ley, sino que de cómo se redacta la ley. Tiene que tener un considerando, tiene que tener, aunque solo sea una sola ley, sí, aunque solo sea una ley, aunque solo sea cambiar la ley, claro que sí, aunque usted solo esté cambiando la ley, usted tiene que tener considerando de por qué lo hace, tiene que tener un por tanto, tiene que haber un dictamen, o sea que tienen que haber unos requisitos que tienen que obligatoriamente llenarse. Por eso es que nosotros decimos tienen que seguir un formato o una forma, o sea que son altamente formales. Cuando vamos a las políticas públicas decimos que son informales porque son proyectos y los proyectos pueden cambiar. Uno de los ejemplos que yo doy cuando estoy con mis alumnos de Tegucigalpa es que justo enfrente, bueno, no enfrente, pero como a una cuadra y media de donde está la UTH, estaban haciendo un desvío para entrar de manera directa a la Kennedy. Ese desvío se suponía que lo iban a tener hecho en 9 meses. Cuando empezaron a hacerlo,
empezaron a picar y se dieron cuenta que salían aguas negras. O sea que tuvimos que paralizar el proyecto y eso fue un inconveniente muy grande para todo el anillo periférico, pero imagínense, ahí enfrente de UTH se hacía una cola que Dios santo, ¿verdad? Tuvieron que detener el proyecto porque necesitaban coger toda la tubería, verificar qué era lo que estaba sucediendo, reemplazar la tubería, llamar al SANA, a que el SANA llegara y se dignara en llegar a cambiar la tubería para que entonces después de eso pudieran ellos hacer el puente, el famoso puente que va del anillo periférico a la Kennedy. Eso significó retrasos en el proyecto. Si eso hubiera sido una ley, no se hubiera aceptado que hubieran retrasos. Se tuviera que haber hecho al pie de la letra. Pero como era un proyecto, nosotros tenemos que acomodarnos a la realidad de ese proyecto. Ni hablarles acerca del puente de desnivel o del puente, no sé, el aéreo, que va como del San Juan Bosco al nuevo centro cívico gubernamental, que lo estaban construyendo y vino la pandemia y todo se paralizó. Ese proyecto era para estar en año y medio y no fue abierto hasta hace poquito, literalmente hace semana y media abrió el proyecto. Pero eso suponía que tenía que estar abierto en el 2020, a inicios del 2020. ¿Cómo? Si estábamos en COVID, ¿cómo lo íbamos a hacer? Entonces, los proyectos cambian y tienen que cambiar con el precio del petróleo, el precio de la varilla, el precio del cemento, el precio de la maseca, el precio de todo. Además de eso, los empleados pueden irse a huelga, la compañía que está haciendo el puente o que está haciendo la distribución puede quebrar. O sea que tenemos que ver todo ese montón de variables adentro de los proyectos. Por eso es que nosotros decimos que los proyectos son informales, no siguen una lista determinada que obligatoriamente usted tiene que seguir en cierto tiempo y pasarlo en cierto momento, sino que tiene que reaccionar a la realidad de lo que está sucediendo. Obviamente tenemos proyectos que han fracasado. Uno de los proyectos que es el más conocido en Tegucigalpa, pues el Trans. Hasta el día de hoy yo no he visto ningún bus del Trans. Hasta el día de hoy yo no sé para qué están esas vías. Los minions, como les decimos nosotros a los que andan de la alcaldía, más bien cuando hay mucho tráfico nos desvían a meternos a la vía del Trans, ¿verdad? O sea, ¿qué pasó con el Trans? ¿Qué fue lo que hicieron con ese? Tenemos muchas preguntas, ni hablarles acerca de mi tema favorito, que son los hospitales, ¿verdad? Esos hospitales móviles. Hay puentes que hicieron que no sirvieron de nada, como es el del Prado ahora. Siempre el mismo tráfico. De hecho, se hizo para aliviar el tráfico, como todos los otros puentes, pero de hecho cierran una de las vías a las 3, 4 de la tarde y el tráfico en el Boulevard Cubay, horrible como siempre. Ni quiera Dios, ni quiera Dios. Entonces los proyectos tienen que reaccionar a la realidad y vemos que hay proyectos que fracasan y también vemos que hay proyectos que han sido muy buenos. Yo que antes, como les dije, yo antes vivía con mi mami en las Lomas del Mayab, no quieren ni saber cómo era ese tráfico de las Lomas del Mayab a la Corte Suprema, a eso de las 8 de la mañana. O sea, yo literal tenía, es más, yo estaba sacando una maestría de 6 a 8 de la mañana y la maestría la sacaba en Casamata. Venirme de Casamata a las 8 que salía de clases hasta la corte, yo a veces iba llegando hasta las 10 ustedes. Y no era porque yo quería, no, muchas veces me decía mi jefe, ¿paraste comiendo? ¿Qué puerca? No he comido nada, le digo yo, medio tragué mientras estaba en clase, le digo, porque no he comido nada. Me vine directo de Casamata hasta acá. ¿Y qué fue lo que pasó? Había un choque, la gente viendo, estaban construyendo, o sea, de todo pasaba. Y yo nunca podía llegar a tiempo. Era impresionante. Y me dedujeron yo no sé ni cuántas horas de la Corte Suprema por llegar tarde. Y no era porque yo quería, era literal, estaba en clase. No era como que yo podía salirme antes o algo así. Entonces, el puente que hizo Papi a la orden, en el caso mío, ha sido un alivio como ustedes no tienen idea. Cuando yo me voy a quedar a dormir donde mi mamá y tengo que ir a la corte por cualquier cosa o por ese lado, ahora yo siento que es un alivio. Sí, ahí nomasito, les digo. Antes ese nomasito no era nomasito, eran 45 minutos, una hora, tal vez más. Entonces hay proyectos que han tenido éxito y hay proyectos que simplemente nosotros decimos, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿A quién le dieron ese pisto? Porque no lo vemos, no vemos dónde está. Luego tenemos la modalidad. Cuando tenemos una ley, nosotros lo que tenemos es una estrategia, es decir, metas que nosotros queremos alcanzar.
En otras palabras, nosotros queremos que Honduras tenga salud, que Honduras tenga educación, que Honduras tenga, no sé, un sistema judicial transparente y eficaz y eficiente, porque le ponemos las tres, ¿verdad? Al poder Poder Judicial como que si fueran magos en el Poder Judicial de hacerlo eficaz y eficiente. Queremos que la infraestructura sea de primera, o sea, queremos un montón de cosas, esas son nuestras metas. Y luego tenemos las políticas públicas que son la táctica, es decir, el plan. ¿Cuál es mi plan para alcanzar esa meta? El plan tiene que nuevamente responder a la verdad, tiene que responder a la realidad del país. Si nosotros decimos nosotros queremos una infraestructura buena, en Honduras eso significa que esa infraestructura tiene que soportar huracanes. Esa infraestructura tiene que soportar temperaturas que pueden llegar a ser muy altas, pero nunca van a llegar a ser muy, muy bajas. En otras palabras, en Honduras no cae nieve. No necesitamos carreteras y edificios que soporten la nieve, pero sí necesitamos carreteras y edificios que soporten terremotos, que soporten huracanes. Eso sí lo necesitamos. Entonces, querer infraestructura buena es la meta. ¿Cómo lo voy a alcanzar? Eso ya es la táctica o el plan para yo poder llegar a esa meta. Yo quiero educación, ¿cómo voy a dar educación? Usualmente yo pongo el ejemplo porque es muy vívido. Mis papás me tuvieron tarde en la vida. Yo estoy casi alcanzando a mi mamá en cuando voy a tener el cipote, porque sí, me tuvieron tarde en la vida. Eso significó que ellos ya estaban establecidos económicamente. O sea, ese es el beneficio de tenerlos tarde, que ya están establecidos económicamente papá y mamá. Y entonces ellos decidieron ponerme a estudiar en la escuela americana desde que yo estaba chiquita. ¿Qué creen ustedes que necesita la escuela americana que le dé la Secretaría de Educación? Necesitará libros, pupitres, pizarras, maestros. Dar el permiso de operar. El permiso, creo, para operar. El permiso de operar y una lista de esto es lo mínimo que tienen que aprender, ¿verdad? Eso es lo que necesitan. Y usualmente en la americana más que supera a creces, que es lo que se tiene que aprender. Eso es lo que necesita la escuela americana. Pero ¿qué necesita una escuela en la montaña en la flor? Empezando por la escuela. ¿Sí? Los zapatos de los niños, porque hay niños que llegan descalzos a clase. La merienda escolar, el libro, Los útiles. la pizarra. Sí, el libro, la pizarra, todo. El cuaderno, el lápiz, la maestra, todo, necesita todo. Entonces, la táctica para alcanzar la educación tiene que variar de un lugar a otro. No es lo mismo lo que necesita. Bueno, ¿qué creen ustedes que hace la americana cuando la Secretaría de Educación les dona libros? ¿Qué creen ustedes que hacemos con esos libros? Se los digo porque a mí me tocó vivirlo. ¿Qué creen ustedes que hacemos con esos libros? No los imparten a escuelas que realmente los necesitan. Ok, los donamos. Eso es lo que hacemos. Los donamos. Usualmente esa es parte de nuestro servicio social en 12º grado. Los donamos los libros. Todos los que dio ahí van directito a donación. ¿Por qué? Porque usualmente esos libros están desfasados. En la americana, como tienen acreditación con Estados Unidos, entonces los libros por viejos son de 2 años. Por viejos. Entonces están total y completamente desfasados. Eso en mi tiempo. Ahora, como nosotros recibimos una carta que nos dice qué es lo que está sucediendo en la escuela, ahora los niños usan tablets. O sea que usted no puede estar en americana si no tiene tablet. Punto. Es requisito. Y en la tablet le bajan los libros cada 6 meses. Les bajan los libros actualizados. ¿Qué cree usted que van a hacer con un libro del sistema educativo de Honduras? O sea, literalmente nada. Nada se puede hacer con esos libros. Entonces, si ellos, en mi tiempo, ellos todavía decían que ellos iban a donar el libro de historia de Honduras y el libro de literatura hondureña, creo que se llamaba. Pues los dos iban donaditos a una escuela que había en el Picacho, a donde íbamos a donar esos libros. Eso era lo que pasaba con esos libros. Nada más que eso. Entonces, obviamente no podemos hacer, sería un gasto de dinero seguir dando esos libros a la americana cuando lo necesitan los niños de la montaña a la flor.
¿sí? Hay que ser conscientes de eso. Entonces la táctica va a cambiar de lugar a lugar, va a cambiar de realidad a realidad, ¿sí? Muy importante. Tanto esa niña de la montaña de la flor como yo tenemos el derecho a la educación, ¿cierto? Ambas lo tenemos. Pero yo no necesito que el gobierno me dé mucho. Esa niña necesita que le den todo. Entonces, muy bien ejemplificado esa parte de la diferencia entre tener el derecho y qué es lo que necesito yo para alcanzarlo, ¿sí? Luego de la modalidad, nosotros vemos en qué está basado. La ley está basada en la igualdad, es decir, todos somos iguales ante la ley. Toditos tenemos el derecho a la educación. Tanto esa niña que nace en la montaña de la flor, el mismo día que nací yo, el 17 de febrero de 1983, tiene el mismo derecho a educación que tengo yo. Mientras que la política pública está basada en la equidad. ¿Qué es lo que usted necesita? Yo no necesitaba casi nada del gobierno de Honduras, casi nada. Mientras que esa niña sí necesitaba todo. No solo necesitaba el permiso de operación y el plan de estudio, sino que necesitaba todo. La maestra, la tiza, la pizarra, los zapatos para llegar a clases, la merienda escolar, la avena o lo que usted sea que quiera darle, el vaso de leche. Así fue como más o menos empezaron esas ideas, el vaso de leche. Necesita el uniforme, necesita el cuaderno, necesita el libro, necesita todo. Todo necesita esa niña. Todito, todito. Y yo lo que necesitaba era que dijeran, ok, sí, está bien, pueden operar. Eso es todo lo que yo necesitaba. Entonces, la política pública está basada en la equidad. ¿Qué es lo que usted necesita? Mientras que la ley está basada en la igualdad. Todos somos iguales ante la ley, todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. ¿Sí? Luego tenemos la última parte de la diferencia y es quién garantiza estas dos. La ley es garantizada por el Poder Judicial. Eso significa de que si hay algún problema, el que lo va a dirimir va a ser el Poder Judicial, siempre que sea basado en una ley. La política pública la garantiza la sociedad y con la sociedad tenemos las ONGs, que son esa palabra que tanto les encanta decir hoy en día, veedurías, los que andan viendo qué es lo que sucede, que si hicieron bien la licitación, que si se adjudicó a la persona correcta, que bueno, todas las cosas que ellos hacen ese análisis. CNA es uno de los que más metidos está en eso. Pero también está el PNUD, por ejemplo, metido en esas licitaciones y ese tipo de cosas. En la ejecución de los proyectos, bueno, en las noticias a cada rato sale qué es lo que está sucediendo con esos proyectos, cuáles son los problemas que hay, si están a fecha o no, si se ha gastado el dinero de dónde. Entonces ellos también están involucrados. Las mismas secretarías de Estado, las mismas direcciones están viendo que esas políticas públicas supuestamente se cumplan a cabalidad. Y obviamente los usuarios, usted y yo, que pues ahorita nos acaban de decir que nos van a subir la energía eléctrica. Vamos a ver cómo vamos a estar nosotros como sociedad para poder pagar eso, especialmente cuando todavía estamos sufriendo los efectos económicos del COVID. No sé, honestamente no sé qué es lo que ellos piensan, de dónde es que vamos a sacar tanto pisto. Se los digo en serio, no sé, ni idea, ¿verdad? Entonces, nosotros como particulares también tenemos el derecho a la protesta. Si nosotros vemos que uno de esos proyectos está violando la ley, podemos ir al Poder Judicial. Pero mírense y fíjense bien cómo se lo dije. Si nosotros vemos que uno de esos proyectos está violando la ley, no que a mí no me guste, no que a mí no me interesa, no, no, no. Si está violando la ley, yo puedo ir al Poder Judicial. Pero si no es una violación a la ley, yo tengo que ir a las secretarías, yo tengo que ir a la alcaldía, yo tengo que ir a esas instancias del Poder Ejecutivo a poner mi reclamo, a hacer, no sé, ese ajuste o pedir que se me rindan cuentas de por qué a mí mi recibo antes me salía por 1000 lempiras y ahora me sale por 1500. ¿Cómo es posible que me ha subido tanto? Explíquemelo, etcétera, ¿verdad? Entonces esas cuestiones cuando son meramente de algo de inconformidad con el proyecto, pues vamos a el Poder Ejecutivo. Pero si es ya una cuestión de una violación legal, entonces podemos ir al Poder Judicial. ¿Tienen preguntas sobre la ley y la política pública? ¿Nos ha quedado claro? Me encanta. Ok,
Entonces, el día de hoy pasamos a un nuevo tema y vamos a hablar acerca de las competencias. Este es un tema que a mí en lo particular me parece súper, 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 súper interesante, que se supone que ustedes ya lo conocen, pero yo veo que existen ciertas dudas en mis alumnos y por eso es que yo lo traigo a colación. La primera competencia que nosotros tenemos es una competencia jurisdiccional, es decir, basado en la jurisdicción. Cuando yo hablo de la jurisdicción, quiero que en su mente automáticamente ustedes piensen en territorio, porque el territorio es el lugar donde yo ejerzo mi poder. Eso es diferente a una sede. La sede es la ubicación o el PIN. Me encanta decírselo de esa manera porque ahora como somos más tecnológicos, vamos al WhatsApp. Me encanta porque en Honduras, América Latina y en Europa usamos WhatsApp. Los gringos no usan WhatsApp. Se los cuento desde ya. No les gusta usar WhatsApp. Me voy yo, sí, al WhatsApp. Pongo el más acá y si se fijan, ahí me sale el PIN. A ver si me lo deja ver. Sí, ahí dice location, ¿ve? Ahí me sale el PIN. Ubicación. Si yo presiono ahí, les va a salir el mapa de donde yo estoy. Ahí está, mire el pincito, ¿ve? ¿Ok? Entonces les sale dónde estoy yo. Esa es la sede. La sede no es lo mismo que la jurisdicción. La jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de Honduras es Honduras. Esa es la jurisdicción. La sede de la Corte Suprema de Honduras es, bueno, si lo decimos al hondureño, es enfrente de Molas Cascadas. Si lo decimos legalmente hablando, es Boulevard Kuwait, edificio del Poder Judicial, Tegucigalpa, Honduras. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo la jurisdicción y la sede. Si yo les digo que la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de Honduras es Tegucigalpa, pues entonces las sentencias de ellos solo podrían ser sobre casos que suceden en Tegucigalpa y solo tendrían validez en Tegucigalpa. San Pedro Sula, Ceiba, Roatán, nada que ver. Entonces tenemos que hacer esa clara diferencia en nuestra mente entre jurisdicción y sede. Sede es el PIN, es la ubicación, es la location, es lo que sea que le sale en el celular que ustedes le dicen, oíme, mándame dónde vos estás. Esa es la sede. ¿Dónde vos estás? La jurisdicción es donde es ese lugar donde yo ejerzo el poder, el territorio. Luego tenemos la competencia por materia. La competencia por materia es el tema que de una manera especial mira un órgano del poder judicial o del poder ejecutivo. Muy rara vez el poder legislativo, muy rara vez. Cuando nosotros hablamos del tema de especialidad del órgano, nosotros estamos usualmente, nos da la respuesta el título mismo de ese órgano. Es decir, Corte Suprema de Justicia de Honduras, la jurisdicción me sale en el título, Honduras, y la materia me sale en el título. ¿Cuál será esa materia? Corte Suprema de Justicia de Honduras. ¿El qué cosa? Justicia. Justicia, correcto. Me sale en el título. En otras palabras, si yo les digo, juzgado primero de letras de lo penal de Francisco Morazán, mi jurisdicción sería, perfecto, Zoraida, Francisco Morazán. ¿Y mi materia? Juzgado de letras penal de Francisco Morazán. Sería penal, dice Zoraida. Correcto, penal. Entonces, tanto la jurisdicción como la materia me van a salir en el título del órgano. ¿Ok? Eso aquí en la cabecita quiero que lo anden. La sede no me va a salir en el título del órgano, porque la sede es mi dirección. ¿Ok? Muy diferente una cosa de la otra. Luego tenemos la cuantía. La cuantía es el valor jurídico o económico de la relación o del objeto de la demanda. Esa es la cuantía. Usualmente en cuestiones civiles es bien fácil la cuantía. ¿Cuál es la menor cuantía en cuestiones civiles? ¿Y cuál es la mayor? ¿Cómo sabemos cuál es menor y mayor? No sé si estoy equivocada, abogada, pero la mayor es más de 100, B de 100,000.
Ujú. Y la menor pues es menos. Correcto, Zenaida. Entonces, 99.999,99 centavos sería menor cuantía. Mayor cuantía sería 100,000 a más. Esa sería la menor y la mayor cuantía. ¿Sí? Y en cuestiones penales, ¿quién me quiere decir cuál sería la menor y cuál sería la mayor cuantía? Quiero que se hagan este ejercicio en su mente. ¿Quién mira la menor cuantía en lo civil? ¿Qué órgano mira la menor cuantía? Los juzgados de paz. Correcto, los juzgados de paz civil. Entonces la pregunta de la menor cuantía en lo penal se responde diciendo, ¿qué miran los juzgados de paz penal? Soraya delitos. Muller. ¿Los qué? Los menos graves. Faltas, abogada. No, los de Las faltas. Las Correcto. faltas. Entonces, la menor cuantía en lo penal son las faltas y la mayor cuantía serían, Fernando, los delitos. los delitos. Entonces, es muy fácil saber en primera instancia cuál es menor y cuál es mayor cuantía. Pero después viene la parte de, y en apelación, ¿cuál es el valor jurídico o económico? Y ahí es como que un poquito más difícil saberlo. Y la respuesta es, está en el título de su primer escrito. Ahí es donde está. En el título de su primer escrito que usted presente en apelación, le sale el valor jurídico o económico. ¿Cómo me va a salir? Porque yo le voy a decir en esa apelación por qué yo estoy interponiendo esa apelación. ¿Es por un quebrantamiento en forma o es por un quebrantamiento en fondo? Ese sería el valor jurídico. No es otro. Ese sería, o sea, Chepia está en el título del escrito. Y ya cuando vamos a la Suprema, ¿dónde estaría el valor jurídico? ¿Qué creen ustedes? Si en apelaciones estaba en la suma de esa demanda, ¿dónde va a estar, ustedes creen, ese valor jurídico? La respuesta nuevamente es en la suma. O sea que cuando yo voy a... ok, empecemos. ¿Cuántas salas hay en la Corte Suprema? 15, abogada. 15 magistrados. ¿Que están en cuántas salas? Ajá. Salas, 5 salas. 4. 4 salas. 4 salas. Existen 3 salas que son bastante importantes, la sala penal, la sala civil y la sala contencioso administrativo laboral o laboral contencioso administrativo. Esas 3 salas solo ven un recurso. Eso es todo lo que ellos miran, un recurso. Y ese recurso se llama casación. Y en esa casación, usted en la suma tiene que poner de título casación, ¿verdad que sí? ¿Verdad que eso es parte de lo que tiene que ir en esa suma? Entonces, el valor jurídico sería esa casación y usted me va a explicar en esa suma usualmente por qué, por fondo o por forma. Y entonces ahí usted me lo va a explicar. Ese es el valor jurídico. Eso es lo que yo estoy tutelando. Ya cuando vamos a la sala constitucional, ya sí tenemos muchos más recursos. Tenemos la inconstitucionalidad, tenemos el amparo, tenemos, vamos a ver, el habeas data, el habeas corpus general, el habeas corpus correctivo, tenemos la revisión y tenemos el conflicto de poder. Son 7 recursos los que mira la sala constitucional. Por eso es que hay 5 magistrados y no 3, y por eso es que ellos manejan más del 50% de la carga del Poder Judicial, de la Corte Suprema. De los casos que mira la Corte Suprema, ellos miran más del 50% de los casos. Entonces ellos manejan esos 7 casos. ¿Dónde voy a encontrar yo el valor jurídico? En la suma. Usted me va a decir amparo, usted me va a decir habeas corpus, usted me va a decir habeas data, usted me va a decir habeas corpus correctivo, usted me va a decir revisión, usted me va a decir conflicto de poder. O sea que en todos esos, ya sea en apelación o ya sea en la instancia extraordinaria nacional, usted va a encontrar el valor jurídico en la suma. Ahí es donde va a estar su chepia, va a estar en la suma, ¿ok? Por último, nosotros vemos el grado o instancia.
Y cuando nosotros hablamos del grado o instancia, sabemos que existen dos. ¿Quién me quiere decir cuáles son los dos tipos de instancia que existen? Primero y segundo. La primera y la segunda instancia, ¿cómo se llaman? ¿Instancia qué? ¿Qué tipo de instancia es esa? No me acuerdo, abogada. Están unas y luego están las extra tal. Están las tal y las extra tal. Vamos a ver si así. No son los recursos extraordinarios, abogado. Ok, entonces existen dos. Existen la ¿qué? Y la extraordinaria. Me dijo el segundo tipo, que es la extraordinaria. ¿Cuál sería el primer tipo? Correcto, las ordinarias. Entonces existen dos tipos de instancia. La instancia ordinaria, el tipo de instancia ordinaria y el tipo de instancia extraordinaria. ¿Sí? Entonces tenemos esos dos grados o instancias. Son dos tipos. Y esos tipos tienen sus divisiones. La división en la instancia ordinaria, tenemos la primera, la que me dijo Irma. Abogada, la primera. Sí, la primera. ¿Y qué se define en la primera instancia? En la primera instancia, lo que se definen son los hechos. Eso es lo que defino yo en primera instancia. ¿Cómo yo sé que en primera instancia se definen los hechos? Nosotros lo sabemos por los medios probatorios. Cuéntenme, ¿qué medios de prueba yo presento en primera instancia? Interpongo una demanda de alimentos. ¿Qué tengo que presentar como medios de prueba? Partidas de nacimiento de los hijos. O sea, documentos públicos. Ajá, ¿qué más puedo presentar? Interrogatorio de parte, testifical, peritaje. El examen de ADN, los testigos de que el padre nunca se ha presentado o la madre nunca se ha presentado. Les recuerdo que yo empecé en el juzgado de familia y a mí me asustó cuántas madres dejaban abandonados a los hijos y eran los padres los que estaban. Sí, yo se los digo en serio, porque usualmente lo que uno escucha es el papá es el que lo dejó y entonces hay que demandarlo por alimentos. No saben la cantidad de mujeres que dejan abandonados a los hijos y hay que demandarlas por alimentos. Así que créanme que sucede. Entonces yo estoy interponiendo testifical para que vengan las personas que están alrededor de ese niño y digan qué es lo que está sucediendo en la vida de ese niño. Peritaje para decir quién es la mamá o quién es el papá según el ADN. Documentos públicos que serían las partidas de nacimiento y si están casados pues el acta de matrimonio, ¿no? Puedo presentar también documentos privados, correos electrónicos que manda el papá diciendo de que no sé, que él va a pagar, que no te preocupes, que al final del mes yo te voy a pagar. Esos serían documentos privados, que él manda cartas o emails o mensajes de texto, ¿verdad? Medios tecnológicos de reproducción. Esos medios tecnológicos de filmados, de los niños llorando, eso también me tocó vivirlo, eso es horrible. Los niños llorando porque el papá dijo que iba a llegar el sábado a recogerlos, es el sábado a las 6 de la noche y no se ha aparecido y los niños están llorando. Medios tecnológicos de reproducción de audio, audiovisual, ¿sí? O sea, audio y visible, que podemos ver y podemos escuchar. ¿Qué es lo que yo estoy tratando de hacer con esos medios de prueba en esa primera instancia? Lo que yo estoy tratando de hacer es probar de que algo pasó o que algo no pasó. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer, ¿cierto? Ya sea de que él pagó o de que él no pagó. O de que él está pagando, pero no se interesa en nada de lo demás. Entonces le quiero quitar, será tal vez la patria potestad, para yo poder actuar con mis hijos como yo quiera. Entonces yo lo que estoy tratando de hacer es probar los hechos. En otras palabras, en primera instancia lo que se define son los hechos. Si yo hasta ahí llego, pues los hechos quedaron definidos y se aplicó el derecho, ¿sí? Pero si habemos problemas, que usualmente hay muchos problemas en demandas que son un poco sensibles, nos vamos a una segunda instancia. Y la segunda instancia lo que hace es que define la correcta aplicación del derecho. En otras palabras, ahí ya no voy a llevar a la llorona del barrio, ahí yo ya no voy a llevar al abuelo y a la abuela de ese niño a decir de que nunca se presentó el papá a verlo, ahí ya no voy a llevar las cuentas bancarias, no. Ahí yo no voy a llevar nada de eso. Los medios de prueba que yo presento en apelación usualmente son expertos
en la temática, o son documentos, ejemplo, sentencias que han habido en cuestiones similares en donde se resolvió de manera distinta, o puedo llevar, por ejemplo, sentencias de otros lugares donde se ha aplicado la justicia de una manera distinta, sentencias de Argentina, sentencias de México, esas son muy utilizadas en Honduras. Las argentinas y las mexicanas, las colombianas están empezando a ser utilizadas también. Entonces, en segunda instancia, yo lo que estoy diciendo es, mire, señores, porque ahí ya están en pleno, ¿verdad? Usualmente. Miren, señores, que van a ver mi apelación, usualmente la Corte de Apelaciones. Yo vengo aquí porque no se aplicó de manera correcta el derecho a los hechos que fueron probados. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Estos hechos que fueron probados, no se les aplicó de manera correcta el derecho. El niño necesitaba tener el 50% del salario de mi ex esposo. Eso es lo que él se merece. Es el único hijo. Y en cambio, solo le dieron el 30%. Yo quiero que se reforme. Eso es lo que yo estoy haciendo en esa segunda instancia. No se aplicó de manera correcta el derecho. Quiero que usted me lo rectifique. ¿Sí? Entonces, esa primera instancia que nosotros tenemos es sumamente importante por el hecho de que ahí es donde yo dejo claro qué fue lo que sucedió o no sucedió adentro de un caso. Y la segunda instancia es clave porque ahí es donde yo digo, el derecho no se aplicó de manera correcta y usted tiene que aplicármelo de la manera correcta. ¿Tienen preguntas sobre la instancia ordinaria? ¿Estamos cheques? No, abogada, muy bonita la clase, solo que siento que soy como en procesal civil. No, yo lo hago por el Viendo hecho las de instancias. sí, yo lo hago por el hecho de que en mi clase necesitamos saber las extraordinarias, por ahí Sí, empezamos. claro. Y Sí, además muy de bonita. eso, en mi clase yo veo que existe esa falencia, que no sabemos qué es lo que se define en cada instancia. Usualmente no saben esa parte. ¿Qué es lo último que me queda por decirles de la instancia ordinaria? Dígame, Zenaida, antes de que siga. Abogada, es que, como dijo la compañera, qué interesante porque incluso yo, antes que esta clase, llevo procesal. Y la verdad le estoy entendiendo, o sea, sin ofender, ¿verdad? Le estoy entendiendo más a usted que al otro abogado. Entonces me gusta porque, ha aclarado una infinidad de dudas. Definitivamente que sí. Ok, ¿qué es lo último que me queda por decirles de la instancia ordinaria? Si mi primera instancia ordinaria es en un juzgado de paz, ¿quién creen ustedes que me haría la apelación? Dos de letras. Correcto. El juzgado de letras sería el encargado de la segunda instancia. En otras palabras, sería solo un juez el que miraría esa apelación. Pero si mi primera instancia fue en un juzgado de letras, ¿quién sería mi segunda instancia? De apelaciones, ¿no? Correcto. Corte de apelaciones. Sería la Corte de Apelaciones. Mi última recomendación sería, espero que solo en la práctica los mire en juzgados de paz. Ese es mi deseo. Solo en la práctica quiero verlos en juzgados de paz. El resto del tiempo quiero verlos en juzgados de letras por el hecho de que sus honorarios se basan en la cuantía de la demanda y no quiero verlos en juzgado de paz. Quiero que sepan comer como abogados. A menos que estén llevando casos pro bono y ahí sí les acepto que vayan a juzgados de paz. Si no, los quiero ver en juzgados de letras nada más, ¿ok? Y quiero que esas apelaciones me las lleven a esas cortes de apelaciones. Bueno, chicos, gracias por acompañarme. Espero verlos mañana donde vamos a hablar de las instancias extraordinarias y sobre lo que cada una de estas instancias define. Muy importante. Así que pasen buenas noches y los miro mañana. Nos vemos. Buenas noches, abogada. Buenas noches. Igual a todos. Buenas noches. Buenas noches.